la fiesta de la familia, la esposa de mi hijo se negó a darme un plato. Él sonrió y dijo: «Los empleados van al final». Olvidó que la casa y el negocio fueron comprados con mi herencia. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias. Era la noche del 24 de diciembre, y mi propia casa estaba llena de extraños que me miraban como si yo fuera invisible. 30 personas reían, bebían champán caro y disfrutaban del banquete que yo había preparado durante 3 días completos. Pero cuando me acerqué a la mesa para servirme un plato, Nora me detuvo con una mano fría en mi brazo. «Claire, ¿qué haces?». Su voz era dulce, pero sus ojos eran de hielo. «Los invitados todavía no han terminado de servirse». «Solo quería tomar un poco de pavo», murmuré, sintiendo las miradas de todos en la habitación girando hacia mí. «He estado cocinando desde las 5 de la mañana». «Bueno, los empleados comen al final», dijo Nora con una sonrisa perfecta, quitándome el plato de las manos. «Es lo correcto, ¿no crees? Primero los invitados, después la familia y luego, bueno, tú». Mi hijo David estaba junto a ella, con su traje de diseñador que yo le había comprado. Esperé que dijera algo, que me defendiera, que recordara quién era yo. Pero en lugar de eso, sonrió. Esa sonrisa condescendiente que había desarrollado en los últimos 3 años, desde que se casó con Nora. «Mamá, no seas dramática. Ve a la cocina y come algo allí. Los invitados de Nora son personas importantes. No queremos incomodarlos». Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No era dolor, era algo más frío. Era claridad. Me di la vuelta sin decir palabra y caminé hacia la cocina, consciente de que todos susurraban a mis espaldas. Escuché fragmentos de conversación. ¿Quién es esa mujer? La madre de David, creo. Pensé que era la empleada. Risas suaves y crueles. En la cocina me senté en un taburete junto al fregadero lleno de platos sucios. Miré las sobras de comida en un plato desechable que Nora había dejado para mí como si fuera un perro. Pavo seco, puré frío, un pedazo pequeño de pastel aplastado. 3 años atrás, cuando mi esposo Thomas murió, dejó una herencia de $8 millones. Yo, devastada por el dolor y sola, tomé la peor decisión de mi vida. Confié en mi hijo. David tenía un sueño, una empresa de tecnología que cambiaría el mundo. Necesitaba capital inicial. Yo le di todo. Compré esta casa enorme para que él y Nora vivieran cómodamente. Invertí en su negocio. Me mudé al cuarto más pequeño en la parte trasera de la casa, convencida de que estaba ayudando a mi familia. Pero en algún momento del camino, dejé de ser la madre para convertirme en la empleada no pagada. Ahora, sentada en esta cocina fría, escuchando risas que venían del salón, entendí una verdad devastadora. Mi hijo y su esposa no me amaban. Me toleraban porque todavía pensaban que podrían sacarme más dinero. Me trataban como basura porque yo lo había permitido. Pero esta noche, algo cambió. Mientras masticaba ese pavo frío y seco, tomé una decisión. Ya no más. Era hora de recordarles exactamente quién construyó este imperio que tanto disfrutaban. La mañana siguiente desperté temprano, como siempre. Pero esta vez, en lugar de preparar el desayuno para David y Nora, me vestí en silencio y salí de la casa antes de que ellos despertaran. Tenía una misión. Durante semanas había notado cosas extrañas, conversaciones que se detenían cuando yo entraba a la habitación, miradas cómplices entre David y Nora, documentos que escondían rápidamente cuando yo pasaba cerca del estudio. Había ignorado las señales porque no quería creer lo que mi instinto me decía. Pero anoche, después de esa humillación, algo se rompió dentro de mí. Ya no podía seguir ciega. Conduje hasta el centro de la ciudad y entré a la oficina del señor Patterson, un abogado que Thomas había recomendado años atrás. Era un hombre de 60 años, con cabello gris y una mirada que parecía ver a través de las mentiras. «Señora Morrison», me saludó con calidez. «¿En qué puedo ayudarla?». Le conté todo: la herencia, la inversión en la empresa de David, la casa que compré,
el trato que recibía. Mientras hablaba, vi cómo su expresión se volvía más seria. ¿Tiene algún documento que pruebe que ese dinero vino de usted?, preguntó. Por supuesto. Tengo todos los registros bancarios, los contratos iniciales, todo. Patterson se reclinó en su silla, entrecruzando los dedos. Señora Morrison, necesito preguntarle algo importante. ¿Quién figura como propietario legal de la casa y la empresa? Mi estómago se contrajo. David. Yo confié en él. Dijo que era mejor poner todo a su nombre por temas fiscales. Yo solo quería ayudarlo. Entiendo. Su voz era gentil pero firme. Lamentablemente, esto complica las cosas. Sin embargo, no todo está perdido. Con los documentos correctos, podemos demostrar que usted fue la inversora original. Pero debo advertirle, esto será una batalla. Salí de la oficina de Patterson con una carpeta llena de formularios y una sensación de determinación que no había sentido en años. Pero mi siguiente parada me dejaría devastada de una manera que nunca imaginé. El doctor Reynolds fue directo. Claire, los resultados de su mamografía muestran una masa sospechosa. Necesitamos hacer una biopsia inmediatamente. ¿Cáncer? La palabra salió como un susurro. Es probable, pero lo hemos detectado temprano. Con tratamiento, las probabilidades de recuperación son excelentes. Sin embargo, necesitará cirugía y quimioterapia. ¿Tiene a alguien que pueda cuidarla durante el tratamiento? Pensé en David y Nora. Recordé la conversación que había escuchado sin querer hace 2 semanas, cuando pensaban que yo estaba dormida. Nora había dicho, espero que su tratamiento no sea muy caro, no pienso gastar nuestro dinero en ella. Y David había reído. Ellos ya sabían. El doctor les había llamado primero porque David figuraba como mi contacto de emergencia. Y nunca me dijeron nada. No, respondí finalmente. No tengo a nadie, pero estaré bien. Esa noche volví a casa más tarde de lo usual. Encontré a David en su estudio, trabajando en su computadora. La puerta estaba entreabierta. Me quedé en el pasillo, observando. Escuché su voz hablando por teléfono. Sí, la casa está valuada en 2 millones ahora. Una vez que la vendamos y la metamos en Golden Sunset, tendremos todo el capital que necesitamos para la expansión. Golden Sunset. Yo conocía ese nombre. Era el asilo más barato y descuidado de la ciudad. Había leído reseñas terribles sobre negligencia y maltrato. Mi propio hijo estaba planeando deshacerse de mí como si fuera basura. Retrocedí en silencio hacia mi habitación. Cerré la puerta con llave y me senté en la cama, temblando. Pero no de miedo. De rabia pura y cristalina. Ellos habían cometido un error fatal. Subestimaron a la mujer que los había criado, que había construido un negocio junto a su padre, que había sobrevivido a pérdidas que ellos nunca podrían imaginar. Abrí mi laptop y comencé a trabajar. Si querían guerra, tendrían guerra. Pero esta vez yo dictaría las reglas. Los siguientes días me convertí en una actriz consumada. Cada mañana bajaba las escaleras con pasos más lentos, arrastrando los pies. Dejaba caer cosas accidentalmente. Olvidaba nombres de personas que conocía perfectamente. Me quejaba de dolores imaginarios y confusión. David y Nora observaban con satisfacción apenas disimulada. Está empeorando. Escuché que Nora le susurraba a David. Esto va a ser más fácil de lo que pensábamos. Pero mientras ellos me creían cada vez más débil, yo trabajaba en las sombras. Durante años había sido invisible en las reuniones de negocios de David. Servía café, ordenaba documentos, limpiaba después de las juntas. Ellos pensaban que yo no entendía nada de lo que discutían, pero yo había construido un negocio junto a Thomas durante 30 años. Sabía exactamente cómo funcionaba todo, y recordaba los nombres de cada cliente importante, cada inversor, cada socio clave. Mi primera llamada fue a Robert Chen, el inversor más grande de la empresa de David. Lo había conocido en una cena hace 2 años, cuando Nora estaba demasiado borracha para ser anfitriona, y yo había salvado la situación. Señora Morrison, qué sorpresa tan agradable, dijo Robert con genuina calidez. ¿Cómo está? Robert, necesito hablar con usted sobre algo delicado. Es sobre la empresa de David. Hubo una pausa. Lo escucho.
¿Sabía que David está considerando una expansión muy agresiva hacia el mercado asiático? Sin estudios de viabilidad adecuados, sin análisis de riesgo. Está apostando todo a una corazonada. La voz de Robert se tensó. No, no lo sabía. ¿Está segura? Completamente. También está considerando tomar préstamos contra los activos de la empresa. Lo escuché discutirlo con Nora. No quería que usted perdiera su inversión. Después de Robert, llamé a 3 inversores más. A cada uno le di información precisa, cuidadosamente seleccionada. No mentí. Simplemente compartí verdades que David había intentado ocultar. Mientras tanto, Patterson había estado trabajando en mi caso. Una tarde llegó a la casa con noticias. Claire, encontré algo interesante. ¿Recuerda los correos electrónicos originales cuando usted transfirió el dinero a David? Por supuesto. Los tengo todos guardados. Esos correos constituyen un contrato implícito. David se comprometió a que usted tendría participación en la empresa. Nunca lo formalizó legalmente, pero tenemos pruebas. Además, encontré los documentos de compra de la casa. Usted pagó el enganche completo. Eso nos da palanca. ¿Qué significa eso? Significa que podemos pelear. Y creo que vamos a ganar. Esa noche, Nora anunció durante la cena que iba a organizar otra fiesta. Una celebración por el cumpleaños número 35 de David. Algo grande. Vamos a invitar a todos los inversores, socios, clientes importantes. David sonrió con esa arrogancia que había desarrollado. Va a ser la fiesta del año. Maravilloso, dije con voz temblorosa, jugando mi papel de anciana confundida. ¿Necesitan que cocine algo? No, mamá, dijo David con condescendencia. Esta vez vamos a contratar todo. Queremos que sea perfecto. Tú solo. Quédate en tu habitación esa noche, ¿de acuerdo? No queremos que, bueno, ya sabes. ¿Que los avergüence? Las palabras salieron más afiladas de lo que pretendía. Nora me lanzó una mirada fría. Que causes una escena como la última vez. Me levanté de la mesa lentamente, encorvando la espalda más de lo necesario. Entiendo. Buenas noches. En mi habitación sonreí por primera vez en semanas. Perfecto. Una fiesta con todos los inversores presentes. No podrían haberme dado un escenario mejor. Pero antes de esa fiesta, necesitaba una pieza más de información. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición de Nora. Durante la siguiente semana, observé sus movimientos. Salía de la casa 3 tardes por semana, siempre elegantemente vestida, siempre con una excusa diferente. Gimnasio, spa, almuerzo con amigas. El martes la seguí. Mi corazón casi se detiene cuando la vi entrar a un hotel del centro. Y 20 minutos después, Marcus Thompson, el socio de negocios de David, entró al mismo hotel. Tomé fotos. Muchas fotos. Ahora tenía todas las piezas que necesitaba. La fiesta de David sería memorable, pero no por las razones que él imaginaba. Era hora de que el imperio construido sobre mis hombros supiera quién realmente lo sostenía. La noche del cumpleaños de David, la casa brillaba con luces elegantes y decoraciones caras. Camareros uniformados servían champán de $300 la botella. Un cuarteto de cuerdas tocaba en la esquina del salón. Había al menos 60 personas, todas vestidas con trajes de diseñador y joyas que costaban más que un auto. Yo estaba en mi habitación, como me habían ordenado. Pero no por mucho tiempo. Me había arreglado con cuidado esa noche. No como la mujer invisible que había sido durante años, sino como la mujer que solía ser, fuerte, elegante, imponente. Vestía el traje negro de Chanel que Thomas me había regalado en nuestro último aniversario. Mi cabello, que había dejado crecer, estaba perfectamente peinado. Me maquillé con precisión. Cuando me miré al espejo, vi a la mujer que había construido un imperio junto a su esposo, la mujer que había criado a un hijo, la mujer que se había sacrificado por amor. Y esa mujer estaba lista para la guerra. A las 9 de la noche, escuché que David pedía silencio para hacer un brindis. Era mi momento. Bajé las escaleras lentamente, cada paso calculado. Las conversaciones se fueron apagando a medida que la gente me veía. David estaba en el centro del salón, con una copa de champán en la mano.
Nora a su lado, luciendo un vestido rojo que probablemente costó $5,000. «Mamá», dijo David, su sonrisa congelándose, «te pedimos que te quedaras arriba». «Lo sé», respondí con voz clara y fuerte, pero decidí que era hora de unirme a la celebración. «Después de todo, tengo algo importante que decir». Nora intentó interceptarme. «Claire, no es el momento». «Oh, creo que es exactamente el momento». Me dirigí al centro del salón. Robert Chen estaba allí, junto con los otros inversores que había contactado. Patterson estaba discretamente en una esquina, tal como lo habíamos planeado. «Buenas noches a todos», comencé, y mi voz resonó en el salón silencioso. «Soy Claire Morrison, la madre de David. Muchos de ustedes no me conocen porque durante años he sido invisible en esta casa. Pero esta noche, eso cambia». «Mamá, por favor». David intentó acercarse, pero Robert Chen le puso una mano en el hombro, deteniéndolo. «Déjela hablar», dijo Robert con firmeza. Saqué un control remoto de mi bolso y apunté hacia el televisor de pantalla grande que David había instalado para presumir. La pantalla se encendió, mostrando documentos bancarios. «Esta es la transferencia de $2.8 millones que hice hace 3 años», expliqué. «Mi herencia completa, entregada a mi hijo para que iniciara su empresa. Estos son los correos donde él prometió que yo tendría participación en el negocio. Y estos», cambié la diapositiva, «son los documentos de compra de esta casa. Yo pagué el enganche de $400,000. La gente murmuraba, mirando entre yo y David con creciente comprensión. «Pero aquí está la parte interesante», continué. «En ningún documento legal aparezco como propietaria o socia. Mi hijo tomó mi dinero, construyó un imperio con él y me convirtió en su empleada no pagada». «Eso no es verdad», gritó David, su rostro rojo de vergüenza y rabia. «Ella está senil, está inventando cosas». «¿Senil?», sonreí fríamente. «Entonces explícale a todos cómo una mujer senil pudo documentar cada una de tus transacciones financieras cuestionables en los últimos 6 meses». Cambié la imagen nuevamente. Esta vez mostraba correos internos de la empresa, documentos que probaban que David había estado inflando números y ocultando pérdidas a los inversores. Robert Chen se puso de pie, su rostro como piedra. «David, ¿qué demonios es esto?» «Yo puedo explicar». David tartamudeó. «Pero hay más», interrumpí. «¿Quieren saber por qué Nora estaba tan ansiosa por organizar esta fiesta perfecta? ¿Por qué necesitaban impresionar a todos ustedes?» Cambié la imagen una vez más. Esta vez era un correo de David a un agente inmobiliario, discutiendo la venta de la casa y planes para internarme en Golden Sunset, un asilo notorio por negligencia. «Planeaban deshacerse de mí», dije simplemente. «Vender mi casa, tomar el dinero y abandonarme en el peor lugar posible». El silencio en el salón era absoluto. Podía ver caras de horror, disgusto, incredulidad. «Y por último», dije, mi voz ahora más suave pero más letal, «hay algo que David debería saber». Mostré las fotos. Nora entrando al hotel. Marcus Thompson siguiéndola. Marcas de tiempo. Fechas. Había docenas de imágenes. Nora se puso pálida como un fantasma. Marcus, que había estado intentando escabullirse hacia la puerta, se congeló. David miró las fotos, luego a Nora, luego a Marcus. «¿Qué? ¿Qué es esto? Tu esposa y tu socio de negocios han estado teniendo una aventura durante 8 meses», dije. «Pensé que deberías saberlo». El salón explotó en murmullos. Nora intentó acercarse a David, pero él la apartó con violencia. Patterson se acercó entregándome una carpeta. La abrí con calma. «Estas son las demandas legales», anuncié. Una contra David por fraude y malversación de fondos de inversión. Otra reclamando mi participación legítima en la empresa. Y una orden judicial congelando todos los activos hasta que se resuelva el caso. Le entregué los papeles a David, quien los tomó con manos temblorosas. «El imperio que disfrutas», dije finalmente, «fue construido con mi dinero, mi sacrificio, mi silencio. Pero el silencio se acabó, y ahora todos saben quién realmente construyó todo esto».
Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejando atrás el caos. Mientras salía, escuché a David gritar, a Nora llorar, a los inversores exigir explicaciones. Mi trabajo aquí estaba terminado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de acontecimientos que se desarrollaron con la precisión de una avalancha imparable. La mañana después de la fiesta, la historia ya había comenzado a filtrarse. Alguien había grabado mi discurso completo y lo había subido a redes sociales. Para el mediodía, el video tenía más de 2 millones de reproducciones. Los comentarios eran devastadores para David y Nora. «Esta mujer es una heroína», decía uno. «Así se hace justicia», decía otro. «¡Qué hijo tan desgraciado!», repetían cientos de personas. Me mudé ese mismo día. Patterson había arreglado que me quedara en un hotel de lujo mientras se resolvían los aspectos legales. Empaqué mis pertenencias personales, las pocas cosas que realmente me importaban. Fotografías de Thomas, joyas que él me había regalado, los documentos que necesitaría para el juicio. Cuando salí de esa casa por última vez, no miré atrás. David intentó llamarme 47 veces ese primer día. Le bloqueé. Nora envió correos desesperados. «Por favor, Claire, podemos hablar de esto. Fue un malentendido. Te amamos». Los borré sin leer más allá de la primera línea. Los inversores actuaron rápido. Robert Chen fue el primero en retirar su dinero, llevándose consigo $2 millones. Los demás siguieron como fichas de dominó. En una semana, la empresa de David había perdido el 60% de su capital de inversión. Pero la verdadera devastación vino cuando los medios comenzaron a investigar más profundamente. Un periodista llamado James Tucker, del periódico local, se interesó en mi historia. Le di una entrevista completa, mostrándole todos los documentos, todos los correos, todas las pruebas. Su artículo salió en la portada. «El imperio de las mentiras. Cómo un hijo convirtió a su madre en esclava después de robar su herencia». El artículo era devastador. Tucker había entrevistado a empleados de la empresa que confirmaron que yo era tratada como personal de limpieza. Había hablado con vecinos que habían presenciado el maltrato. Incluso encontró al Dr. Reynolds, quien confirmó que David y Nora sabían de mi diagnóstico de cáncer y nunca me habían dicho nada. Esa última revelación fue la que realmente encendió la indignación pública. Las redes sociales explotaron. Grupos de defensa de los derechos de las personas mayores comenzaron a usar mi historia como ejemplo de abuso financiero familiar. Programas de noticias me contactaron para entrevistas. Yo acepté todas, cada una. En cada entrevista mantuve la calma y la dignidad. Nunca grité, nunca insulté. Simplemente conté la verdad. Y la verdad era suficientemente horrible por sí sola. «Mi hijo me dijo que los empleados comían al final», expliqué en la televisión nacional. Olvidó que yo no era la empleada. Yo era la dueña de todo lo que él disfrutaba. Mientras tanto, la vida de David se desmoronaba pieza por pieza. La empresa entró en crisis. Sin los inversores y con las cuentas congeladas por la orden judicial, no podía pagar la nómina. Los empleados comenzaron a renunciar. Los clientes cancelaron contratos. Marcus Thompson, su socio, lo demandó intentando distanciarse del escándalo. La demanda alegaba que David había sido el único responsable del fraude financiero y que Marcus era una víctima más. Era una mentira patética, pero el daño ya estaba hecho. La sociedad se disolvió en medio de acusaciones mutuas. Y Nora simplemente desapareció. Una tarde, 3 semanas después de la fiesta, David apareció en el hotel donde yo estaba. El conserje me llamó para preguntar si quería verlo. Casi digo que no, pero algo en mí necesitaba ver el resultado final de mi venganza. Lo encontré en el lobby y casi no lo reconocí. El hombre que había estado tan orgulloso en su fiesta de cumpleaños ahora parecía un fantasma. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, su ropa estaba arrugada. Parecía haber envejecido 10 años en 3 semanas. «Mamá», dijo cuando me acerqué. Su voz se quebró en esa única palabra. «David». Mi voz era fría, sin emoción. «Por favor, necesito hablar contigo. Necesito explicar.
No hay nada que explicar. Vi todo, escuché todo, sé exactamente quién eres. No, no entiendes. Fue Nora, ella me manipuló, ella me hizo creer que tú estabas bien con todo, que tú querías ayudar así. ¿Qué? ¿Nora te obligó a sonreír cuando me llamó empleada? ¿Nora te forzó a planear internarme en ese asilo horrible? ¿Nora te obligó a ignorar mi diagnóstico de cáncer? Se derrumbó en una de las sillas del lobby con el rostro entre las manos. Lo siento, Dios, lo siento tanto. ¿Dónde está Nora? No pregunté. Se fue. Se llevó todo lo que pudo y se fue. Su familia la recogió. Resulta que tenían dinero todo este tiempo. Ella nunca lo necesitó, solo estaba, jugando. La ironía era casi poética. Nora había estado actuando como una oportunista cuando su propia familia tenía fortuna. Todo había sido un juego cruel para ella. David, ¿sabes por qué hice todo esto? Pregunté, sentándome frente a él. No fue por el dinero. Fue porque me trataste como si no valiera nada. Como si mi amor, mi sacrificio, mi vida entera no significaran nada para ti. Significabas todo para mí, sollozó. Eres mi madre, yo solo. Me perdí. Nora era tan persuasiva y yo quería tanto tener éxito, impresionar a la gente. Perdí de vista lo que realmente importaba. Tuviste 3 años para darte cuenta de eso. 3 años en los que me humillaste una y otra vez. No fue un error, David. Fue una decisión que tomaste cada día. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó, levantando la vista con ojos rojos. Ahora los abogados pelearán en corte. La empresa será liquidada para pagar a los inversores. Esta casa será vendida y mi parte será compensada de las ganancias. ¿Y tú? Tú tendrás que descubrir quién eres sin mi dinero sosteniéndote. Voy a perderlo todo. Sí, vas a perder todo lo que robaste, pero hay algo que podrías recuperar si realmente cambias. Me miró con algo parecido a la esperanza. Tu dignidad, continué, tu integridad, la posibilidad de ser un hombre honesto algún día. Pero eso depende de ti, no de mí, no de Nora, no de nadie más. De ti. Me puse de pie para irme. Mamá, ¿hay alguna manera de que puedas perdonarme algún día? Me detuve, considerando la pregunta. No lo sé, David. Hoy no. Tal vez nunca. Pero si alguna vez hay una posibilidad, tendrá que empezar contigo, convirtiéndote en alguien digno de perdón. Y eso tomará años. ¿Comenzaste el tratamiento para el cáncer?, preguntó de repente. Sí. La cirugía es la próxima semana. ¿Puedo? ¿Puedo estar ahí? ¿Puedo ayudarte de alguna manera? La pregunta me tomó por sorpresa. Por un momento, vi un destello del niño que había criado, el niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me decía que me amaba antes de dormir. No, dije finalmente, pero gracias por preguntar. Caminé hacia el elevador, dejándolo en ese lobby, roto y solo. Parte de mí sentía una satisfacción oscura, pero otra parte, una parte muy pequeña que todavía recordaba ser su madre, sentía una tristeza que nunca desaparecería completamente. Esa noche, en mi habitación de hotel, recibí una llamada de Patterson con noticias. Claire, tengo una actualización. La orden judicial fue aprobada permanentemente. La casa será puesta en venta la próxima semana. Basado en el valor actual del mercado y tu inversión inicial, recibirás aproximadamente 4 millones de dólares de esa venta. ¿Y la empresa? Será liquidada. Los activos se dividirán entre los inversores y tú primero. Después de todo está calculado, deberías recuperar aproximadamente 1 millones de tu inversión original. No todo, pero una porción significativa. ¿Y David? Se quedará sin nada. Todos los activos a su nombre serán embargados para pagar las deudas y las demandas. Técnicamente, terminará debiendo dinero. Debería haberme sentido triunfante. Había ganado. Había recuperado mi dinero, mi dignidad, mi poder. Había destruido el imperio de mentiras que David construyó sobre mis hombros. Pero cuando colgué el teléfono, todo lo que sentí fue un profundo cansancio. Había ganado la guerra,
pero el precio había sido perder a mi hijo para siempre. Me pregunté si algún día dejaría de doler. 8 meses después, me encontré parada frente al espejo de mi nuevo loft en el centro de la ciudad. Mi cabello había crecido de nuevo después de la quimioterapia, corto pero saludable. Las cicatrices de la cirugía ya casi no se notaban. El doctor Reynolds había usado la palabra que llevaba meses esperando escuchar: remisión. Había sobrevivido al cáncer. Y había sobrevivido a mi hijo. Mi nuevo hogar no se parecía en nada a esa casa grande y fría donde había sido invisible. Este espacio era mío. Paredes blancas decoradas con arte que yo había elegido. Ventanas enormes que dejaban entrar el sol. Una cocina pequeña pero perfecta donde cocinaba solo para mí, cuando quería, lo que quería. Por primera vez en años me sentía libre. El dinero que recuperé de las batallas legales lo había invertido sabiamente. Patterson me conectó con un asesor financiero de confianza, una mujer brillante llamada Sandra Chen, que me ayudó a crear un portafolio diversificado. Ya no dependería de nadie nunca más. Pero lo más importante no era el dinero. Era lo que decidí hacer con mi experiencia. Protección financiera para mujeres mayores. Así llamé a mi nueva fundación. Con $500,000 de mi herencia recuperada, creamos un programa que ofrecía asesoría legal gratuita para mujeres mayores víctimas de abuso financiero familiar, talleres sobre protección de activos, grupos de apoyo, líneas de ayuda. La respuesta fue abrumadora. En los primeros 3 meses, más de 200 mujeres nos contactaron con historias similares a la mía: hijos que robaban, nueras que manipulaban, familias que veían a sus mayores como cajeros automáticos en lugar de seres humanos. Cada historia me partía el corazón, y cada mujer que ayudábamos me sanaba un poco. Una tarde de marzo estaba preparando una conferencia cuando sonó el timbre. A través del intercomunicador vi una figura que no esperaba. David. Dudé. Llevaba 8 meses sin verlo, sin hablar con él, pero algo en su postura, humilde, esperando, sin exigir, me hizo abrir la puerta. Cuando entró, casi no lo reconocí de nuevo. No por estar demacrado esta vez, sino porque se veía diferente, más limpio, más centrado. Traía un portafolio bajo el brazo y vestía ropa simple, pero digna. «Hola, mamá», dijo quedamente. «David». Lo invité a pasar, preparada para mantener mi distancia emocional. Nos sentamos en mi sala, el silencio pesado entre nosotros. «He estado trabajando», comenzó. «Conseguí un empleo en una empresa de tecnología, posición inicial, soporte técnico. No es glamoroso, pero es honesto». Asentí sin decir nada. «También estoy yendo a terapia, 2 veces por semana, y asisto a reuniones de un grupo para hijos adultos que han abusado de sus padres». Eso me sorprendió. ¿Existe tal cosa? Existe. Somos 12, todos tratando de entender cómo nos convertimos en monstruos. Su voz se quebró ligeramente. Todos tratando de ser mejores. «¿Por qué estás aquí, David?», respiró profundo. «No vine a pedir perdón. Sé que no lo merezco. Vine a darte esto». Abrió su portafolio y sacó un documento notariado. Era una renuncia legal a cualquier reclamo sobre mi propiedad o herencia, ahora y en el futuro. También había un plan de pagos. «Son $500 mensuales», explicó. «Sé que es poco comparado con lo que te quité, pero es el 10% de mi salario. Quiero pagarte de vuelta, aunque me tome el resto de mi vida». Miré los documentos, genuinamente sorprendida. «No espero que aceptes el dinero», continuó. «Si quieres, puedes donarlo a tu fundación. Solo necesito hacerlo. Necesito intentar reparar, aunque sea una fracción del daño». «¿Y Nora?», pregunté. «Está casada de nuevo, con alguien de su círculo social. Me enteré por Facebook». Sonrió amargamente. «Supongo que siempre supe que yo era solo un proyecto para ella, alguien a quien moldear». «Eso no te libera de responsabilidad. Lo sé. Yo tomé cada decisión. Yo te lastimé. Nora solo hizo más fácil ignorar mi conciencia». Hizo una pausa. «¿Comenzaste la fundación?». «Sí, ayudamos a mujeres como yo». Leí sobre ella. «Es increíble, mamá. Realmente increíble».
No respondí. No sabía qué decir. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo David después de un momento. ¿Eres feliz ahora? Consideré la pregunta honestamente. Estoy en paz, que es mejor que la felicidad, asintió entendiendo. Eso es todo lo que quería saber. Se puso de pie para irse, dejando los documentos sobre la mesa. David, lo llamé cuando llegó a la puerta. Se giró, esperanzado. No estoy lista para tenerte en mi vida de nuevo. Tal vez nunca lo esté, pero me alegra que estés tratando de ser mejor. Es todo lo que puedo hacer, respondió. Ser mejor cada día que el anterior. Después de que se fue, me quedé mirando los documentos por largo rato. $500 al mes durante años. No era nada comparado con lo que había perdido, pero significaba que él estaba intentando. ¿Sería suficiente algún día? No lo sabía. 3 semanas después, estaba en un escenario frente a 200 mujeres. Era la conferencia anual de nuestra fundación y me habían pedido que hablara sobre mi experiencia. Mi nombre es Claire Morrison, comencé. Y durante 3 años fui invisible en mi propia casa. Les conté mi historia, cada parte, la humillación, la traición, la enfermedad, la venganza, la recuperación. Pero lo que aprendí, dije al final, es que nuestro valor no viene de cuánto dinero tenemos o de cuánto nos aman nuestros hijos. Viene de aquí. Toqué mi pecho. Viene de saber quiénes somos, de defender nuestra dignidad, de negarnos a ser invisibles. La ovación fue ensordecedora. Mujeres llorando, abrazándose, encontrando fuerza en historias compartidas. Después de la conferencia, una mujer mayor se me acercó. Debía tener 70 y tantos años, con cabello blanco y ojos sabios. Mi hija me robó todo, me dijo, pero después de escucharte, voy a pelear, voy a recuperar mi vida. La abracé, sintiendo su determinación. Sí, lo harás. Esa noche, de vuelta en mi loft, preparé té y me senté junto a la ventana. La ciudad brillaba abajo, llena de vida y posibilidades. Pensé en Thomas, en cómo estaría orgulloso de la mujer en que me había convertido. Pensé en David, en si algún día habría espacio para el perdón. Pensé en todas las mujeres que había ayudado y que ayudaría, pero más que nada pensé en mí misma. En Claire Morrison, quien había sido aplastada pero se había levantado más fuerte. Quien había perdido un imperio pero había ganado algo mucho más valioso, su libertad. No sabía qué deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza: nunca más sería invisible. Nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir que no valía nada. Porque había aprendido la lección más importante de todas. El verdadero imperio no se construye con dinero. Se construye con dignidad, con fuerza, con la negativa absoluta a dejar que otros definan tu valor. Y ese imperio, nadie podría quitármelo jamás.